tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraseñas, el programa que es un viaje hacia el insomnio de los escritores. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1951, pero es un viajero empedernido. Ha visitado más de 400 ciudades en todo el mundo y asegura que el insomnio es una forma de lo impensado y de lo inesperado. Cree que la mayoría de sus manías más profundas vienen del hecho de haberse criado, educado con jesuitas. Cree en los círculos del tiempo, en los rituales, y no solo se considera, es un gran bailarín. ¿De quién estamos hablando? Sin duda, este que ven aquí es Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, bienvenido a Contraseñas. Qué gusto que estés aquí. Nos da mucho gusto. Todo el gusto es que mío. podamos exprimirte. Para empezar, la Ciudad de México es tu lugar de origen. ¿Dónde naciste? Yo nací en la colonia Roma y vivo en la colonia Roma. O sea, has regresado al lugar donde naciste. Muy cerca de donde nací y muy cerca de la casa de mi abuela y también muy cerca de las dos casas donde vivieron mis padres después de casarse y donde estuvimos antes de irnos a vivir a Sonora. Y muchas veces fuimos y venimos según el ritmo de los empleos y desempleos de mi padre. Y después, ya en más o menos cuando yo tenía como 12 años, en uno de esos regresos fue el producto de un ciclón que se llevó todo y regresamos a una casita con la que les habían pagado una deuda a mis abuelos en un lugar que se llama Jardines de Atizapán de Zaragoza. Muy en el Estado lejos. de Y en México. ese entonces, bueno, estaba prácticamente despoblado, ¿no? Era una zona de maizales. Era lindísimo, casi no había el montón de automóviles que hay ahora y de casas. Y para mí fue un momento sensacional, ¿no? Tú a veces has hablado del mercado de la calle de Medellín, ¿no? Que era tu calle de la infancia. También era mi calle de la infancia, Alberto. ¿Ah, sí? No nos cruzamos en ese momento, ¿verdad? Pues a lo mejor nos cruzamos en el mercado, pero no sabíamos que íbamos a terminar aquí. ¿Y por qué volver a ese? A mí mi pregunta es, ¿vivieron en el desierto, que ya nos tendrás que contar, en un lugar casi rural, como era Atizapán? Entonces, ¿por qué volver a ese mismo corazón? Antes de regresar a la colonia Roma vivimos, Margarita, mis hijos y yo, en San Pedro de los Pinos. Y en 1986, 87, o sea, después del temblor, la colonia Roma había bajado muchísimo de precio. Y yo me gané la beca Guggenheim. Y había ahorrado casi toda la beca, la ahorré. Y estábamos comiendo con Bárbara Jacobs y Tito Monterroso un día. Y Bárbara contó que se había muerto su tía, que tenía una casa de huéspedes pequeñita en la colonia Roma. Dice, pero ¿quién se quiere ir a vivir a la colonia Roma? O sea, era después del temblor, ¿no? Y Maggie y yo dijimos, nosotros. Claro. Nos apuntamos. Y entonces compramos la casa con enorme generosidad de los herederos, sobre todo de la mamá de Bárbara, que era la dueña de la casa junto con sus hermanos, que hasta nos quería prestar para las escrituras, lindísimo. Bueno. Y nos hicimos de esa casa donde vivimos ahora. Que es una casa en hermosa. la calle de Champotón. Champotón. Oye, pero déjame irme un poco antes del momento en el que viven Margarita y tú, a esa infancia primera de la que hablas, porque seguramente tu sensibilidad literaria, el hecho de que tú escribas como escribes, tiene que ver no solamente con los lugares, es decir, con el hecho de que en Atizapán, por ejemplo, oyeras a los animales, ¿no? Vieras prácticamente la naturaleza fuera de tu casa, cuentas que cuando tenías insomnio oías a las mulas y después al día siguiente salías a conocer las mulas, lo que habías soñado, sino que seguramente tuvo que ver también con la sensibilidad de tus padres de alguna manera. Sí, sabes, mi padre era un tipo que tenía muchísimas facilidades, ¿no? O sea, tocaba música de oído, escribía cuentos que tenían que ver con el placer enorme de reunirse en la familia y contar historias. Y no solo mi padre,
los abuelos, los tíos, todos los Ruiz Sánchez somos muy habladores y muy bailadores. Muy narradores. Y una cosa tiene que ver con otra, tiene que ver con ese encuentro familiar de la familia exiliada del norte que se reúne y que la pasa bien. Y entonces para mí la literatura no era lo que viene en los libros, sino era lo que sucede entre las personas, cuando cuentas incluso muchas veces las cosas que vivimos juntos, pero que cada uno vivió distinto. Por eso yo no soy tan amante de la literatura policíaca, o deduzco muy rápido el final. Para mí el chiste no está en cómo va a terminar, el chiste está en el camino y en el toque personal. Por eso también el interés por la poesía, ¿no? Claro. El instante, la intensidad, mucho más que un desenlace sorpresivo, ¿no? Y el sonido, ¿no? Lo sonoro de tu prosa y también la huella de lo desértico, ¿no? Es que haber vivido en Baja California Sur cuando sigue siendo un lugar bastante despoblado, debe haber dejado una huella, ese paisaje que tiene que ver con tus viajes posteriores, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate que la primera vez que fuimos al desierto, yo estaba muy chiquito y fue después de un ciclón que se llevó casi todo. Y lo que viví en aquel momento yo no lo recordé. Hasta que muchísimos años después, Maggie y yo nos encontramos en el Sahara. Y llegamos después de una temporada de lluvias muy fuerte, en la que crecieron flores en la zona donde normalmente no hay flores, alrededor de un oasis. Y en ese momento me vino un brote de memoria involuntaria y empecé, yo creía, a alucinar un diálogo con mi padre, yo niño e inquieto, y poco a poco empecé a tener toda una escena de las alas de las avionetas, estas ligeras con las que fumigan los campos en esa parte del desierto, las bolas estas de enjambres ¿sabes?, de espinas y cosas que van recogiendo, que van corriendo con el viento fuertísimo, y mi padre, que nos tomaba a mi hermano y a mí, que mi hermano debe haber tenido 1 año y medio y yo 3, y nos decía, ¿quieren volar? Y en el patio de la casa, para exorcizar nuestros miedos, que eran muchos porque el viento arrancaba los techos de las casas, nos levantaba él y con el viento sentíamos que volábamos. Qué bonito. Y entonces ya está el narrador seduciéndonos con la manera de hablar. Eso fue un recuerdo y te lo juro que no fumé nada. Yo estaba seguro que estaba alucinando. Y le escribí a mi papá y él me dijo, no, sí, eso lo vivimos y tal y tal. Él logró leer lo primero que tú escribías que tuviera que ver con estas experiencias del Sí, desierto. por supuesto, sí. ¿Y qué pensaba? Mi papá leyó muchísimas cosas. No, pues él era cómplice de las historias, se reía muchísimo y me explicaba cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que yo hablo de la relación con la otra familia. La familia paterna era muy amorosa, muy habladora, muy dicharachera, y la familia materna era muy hosca. Y mi abuelo abandonó a la familia y tenía una vez le contamos como 60 hijos, o sea, era muy egoísta. Osco, pero no tanto. Osco, y yo no lo conocí hasta los 16 años. A tu abuelo. A mi abuelo materno. Y cuando yo llegué, me dijeron, es tu abuelo, y yo llegué a darle un beso. Y él me dio un manotazo. Eso no es de hombres, ¿no? Mientras que con el abuelo paterno y con mi papá nos besamos, nos abrazamos. O sea, somos familia muégano. Yo beso a mis hermanas, a mis hermanos. O sea, estamos juntos todo el tiempo, ¿no? Mientras que Lassie no era. Y eso de traer el pelo largo, como yo lo tenía, o sea, no pensaba en un hippie. Decía, este no es hombre. Y esto estamos hablando de cuando te has educado con jesuitas, ¿no? El Patria, la Ibero, estudiaste comunicación y ahí está Alberto de pelo largo, ¿verdad? Y entonces mi padre, que tampoco tenía una relación ideal con mi abuelo, me dijo, yo le decía, mi abuelo es un fascista, es un racista, es un no sé qué. Y entonces me decía, tienes que tratar de comprenderlo mejor, porque él vivió otra época. Mientras tú vives esto, y esta rebeldía de los 60s y todo eso, tu abuelo estaba viviendo una época en la que tenía que enfrentarse con las bandas de yaquis que llegaban a todo el pueblo, atacaban las casas y secuestraban a las mujeres para pedir rescate. Y una vez secuestraron a su madre y a él lo secuestraron. Por eso tu abuelo habla yaqui.
lo secuestraron y en uno de esos ataques él tenía una hermana pequeña de la edad de tu hermana, mi hermana tenía 1 año y medio, que quedó clavada con una flecha en la sillita de bebé. Ay. Y entonces, pues me callé. ¿Comprendiste a tu Bueno, abuelo de empezaste, alguna sí, manera? mira, a querer que te no te contara quedó. esa historia, ¿no? Comprendí que no comprendía, ¿no? Sí, Sí. claro. Y entonces, pues claro, ese abuelo también fue un misterio, el que muy poco a poco, pero en realidad él no me volvió a dirigir la palabra hasta que apareció Margarita en el panorama y ya trató de ligársela. Y entonces, y abuelo, O sea, era un abuelo muy activo, ¿verdad? no tuvo paz. Le decían el gallo. Ya con eso. Y el abuelo era, bueno, cuento en Los labios del agua, que es el segundo del ciclo de Mogador, Sí. donde ya aparecen Mogador y Sonora, cuento Que toda la has historia del reunido en abuelo. Quinteto de Mogador. Exactamente, Sí. del que tú escribiste tan Bueno, brillante y porque lo merecía generosamente. tu libro, tus libros. Y entonces toda esa historia del abuelo está ahí con algunos cambios, ¿no? Yo digo que eran 70 hijos, pero en realidad eran 60. ¿Cómo hiciste para cerrar brevemente esta primera parte, para distanciarte, cuando empezaste a escribir, de la moda de los años 60? ¿Cómo hiciste para no sucumbir ni a la influencia de García Márquez, pero tampoco a la de José Agustín? ¿Cómo encontraste? Bueno, yo crecí en la generación que tuvo la enorme suerte de que un libro nuevo que salía en las librerías era 100 años de soledad. Claro. ¿no? Claro. O sea, imagínate, Sí, sí. había salido... Tibio, ¿no? Sí, entonces era maravilloso. Pero inmediatamente salieron todos los copiones, todos los epígonos. Es decir, la tendencia del realismo mágico era, todo el mundo lo hacía, todo el mundo le caían ángeles del cielo, aparecían pescaditos en todos los relatos de todo el mundo. También había los que imitaban a José Agustín y a Gustavo Sáenz. Se nos olvida Gustavo Sáenz, pues como se fue y todo eso ya quedó muy borrado. Además trató de ser muy vanguardista, entonces Exacto, se borró. Pero toda la gente, muchos de mi generación, pues trataban de ser el joven eterno de la colonia, ¿no? Claro. Y entonces cuando yo escribía sobre cualquier cosa que no fuera la colonia, me decían, no, tienes que escribir de lo que estás viviendo. Y digo, pero es que ustedes están inventando también. También, si tú hablas de la colonia Roma, también es ficción, porque la estás viendo desde... O sea, no es tan fácil decir esto es imaginación Claro. y esto es... No seamos tan inocentes, ¿no? Claro. Y entonces para mí un esfuerzo tremendo fue encontrar mi propia voz narrativa. Y sin duda mucho de eso está en tu libro más reciente, Los sueños de la serpiente, este diálogo con la memoria, con lo que es la escritura, entre otras muchas cosas. Pero vamos a un corte, no se vayan, seguimos platicando con Alberto Ruiz Sánchez aquí en Contraseñas. Estoy muy contento de estar con ustedes, pero a ver, Mónica y Rosa, ustedes que son grandes escritoras mexicanas que yo admiro, ¿ya han hecho algún programa sobre ustedes mismas? Mira, qué buena pregunta. Es buena- no, hasta pero una que provocación, quede ¿verdad? como una sugerencia aquí para la producción. Sí. No nos hemos entrevistado. No, pues No, yo creo que no. sería interesante porque Además, además, yo no sé dónde caminaba Rosa de niña, así como ahorita tú ya nos revelaste, ¿no? y caminaba cerca de donde tú caminabas de niña. Sí. Oye, pero cuando éramos niños, el mercado de Medellín era un laberinto. No tenía el orden que tenía ahora. Y esto de que yo oía las mulas en la madrugada era en la calle de Medellín. Y tenían un corral, porque casi toda la fruta y todo llegaba en mulas. Qué maravilla. Y en estas cajas de madera, ¿no? Y entonces yo quería ir al mercado con mi mamá o con mi abuela, sobre todo para ir a ver a las mulas. Qué padre. Ahorita que dijiste laberinto, pienso en el peso de los laberintos en tus libros, ¿no? En los jardines, las calles, Y en los tu mercados. abogado y los Todo el mercados. mundo Los árabe que mercados. En está los ahí, ¿no? mercados. Sí, claro. ¿Cuándo fue tu primer viaje? Ese primer viaje a Marruecos destapa todo un tema, ¿no? Sí. Y una forma de escribir. Sí, por supuesto, eso fue una revelación. Primero porque yo me había ido a Francia detrás de Margarita. O sea, Margarita se fue primero y luego yo me apuré a conseguir la beca,
de todas las posibilidades que ya estábamos viendo. Esa era como, en realidad, la más rápida, pero ella se fue por delante. Y si yo no conseguía la beca, iba a estar muy difícil que me fuera. Entonces, pues ya me fui tras de ella. Y empezamos a vivir juntos. Y no era tan fácil, porque yo tenía una educación normal, es decir, la gente no vivía junto. Un típico macho mexicano. No, sí vivíamos juntos, precisamente. Hay que aprender a vivir con una mujer. Hay que escuchar muchísimo. Y yo... ¡Ay, aprendan! ¡Qué maravilla! No, y se le notan los libros. Empecé a entender que no entendía muy bien todo y entonces estaba muy interesado en querer aprender. Pero claro, me enamoraba de la primera compañera o la de las amigas de Maggie. Entonces vino este viaje. Entonces el viaje se cruzaron dos grandes preocupaciones. Bueno, primero, que llegara al sol, porque es muy deprimente estar muchos meses y que no salga el sol. Claro. Y después era lo más barato para viajar. Entonces el viaje fue una aventura como en mis épocas de hippie. O sea, tú te vas de viaje con mucho menos dinero del que tienes para viajar, ¿no? Sí. Y nos fuimos y el tema era cómo saber más sobre el mundo femenino. Y nos encontramos un mundo en el que las mujeres ocupan no solamente un lugar secundario y diferente al de los hombres, sino que además tienen vidas secretas. Para mí, el tema de las 1001 noches no es la capacidad de Sheresada de contar historias, es el mundo de la clandestinidad, del que ella nos habla y en el cual sucumbe la primera... la reina que es sorprendida por el hermano del sultán. Entonces, todo el tema es la clandestinidad. Y entonces todo eso me llevó a tratar de averiguar en este mundo árabe dónde están los ámbitos de las mujeres. Y solo lo puedes saber preguntándole a ellas. Y ser extranjero facilita que la gente te cuente cosas. Y así empezó todo. Y luego el viaje en el barco fue tan perturbador. O sea, ¿tomaron un barco de dónde a dónde? Del sur de Francia, de Sète, a Tánger. 38 horas de tormenta. Y eso fue tan perturbador que empezamos a leer todo de una manera como paranoica positiva. Es decir, todo lo que sucedía empezó a convertirse como en un mensaje para el que estaba buscando su propia voz narrativa. ¿Ves? Por ejemplo... estábamos llegando a la ciudad que no se veía. Íbamos llegando a una ciudad maravillosa que surgía de pronto del horizonte. Íbamos en una barca y el lanchero apaga el motor. Y yo me preocupo, ¿nos van a asaltar o qué? Y entonces le pregunto, con este modo mexicano que tenemos de no decir las cosas completamente, le digo, discúlpeme, ¿se le descompuso? Me dice, no, lo apagué. Y digo, ¿y por qué lo apaga? Y entonces me dijo, porque los arrecifes van cambiando, van siendo más cubiertos o más descubiertos y nos pueden sorprender. Y entonces tenemos que escuchar, ver de dónde vienen las corrientes de la ciudad que nos permiten acercarnos. Y para eso hay que apagar el motor. Y entonces yo dije, este es un mensaje para el macho mexicano. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una mujer guapa a la que quieres acercarte? Pues ver si hay corrientes que te invitan a apagar el motor. Estar atento a las corrientes. Apagar el motor antes que nada. Sí. Un mensaje para cualquiera que quiera escribir. Hay que escuchar, hay que ver con atención. Exactamente. Porque en todo lo que estás contando hay esta dosis de curiosidad y de fascinación que hay en toda tu obra, pero también ese lenguaje erotizado en todo lo que estás diciendo. Y tú venías de haber estudiado con Roland Barthes, ¿no? Bueno, empezaba a estudiar con Empezabas a estudiar con él y los fragmentos del discurso amoroso y la época. Todavía estaba como arrancando él ese curso, ¿no? Sí. O sea, no existía el libro. No, todavía no. Te tocó ser cómplice, como digamos, ser testigo. ¿no? Qué padre. Pero sobre todo era la verdadera voluntad de seguir viviendo con la misma mujer, que cada vez era más difícil porque me enamoraba, ¿no? Y ella también, o sea... ¿Por qué era más difícil entonces? Pues era más difícil porque me enamoraba de otras. De otras. Y tenía que aprender a vivir con... Y para ella también, qué lata vivir porque además con eran muy típico jóvenes. macho mexicano, ¿no? Y en una época en la que... Además eran los 60, creías claro. que si todo lo... O sea, creías que experimentar más claro. te mejoraba tu relación y no. Y entonces,
Pues mira, no estábamos casados, no dependíamos económicamente uno del otro, no teníamos presiones ni de familia ni de amigos. Si quisimos seguir juntos fue porque quisimos seguir juntos. No, y de hecho hicieron un proyecto maravilloso también, esta revista Artes de México, Claro, que nos claro. permite ver a México con esta gran Claro. calidad, con este Es la enorme visión gusto, de la ¿verdad? historiadora, del Y- escritor. pero sabes, incluso muchos años antes de que surgiera la posibilidad de hacer Artes de México, Maggie y yo fuimos tejiendo una amistad. Empezamos como amigos en la universidad. Después ya empezamos a vivir juntos y luego nos fuimos juntos. Y en el extranjero fue la verdadera prueba de querer seguir viviendo juntos y de ser cómplices, de mirar las mismas cosas, de compartirlo todo desde puntos de vista diferentes, porque ella decidió orientarse, los dos estudiamos comunicación, ella decidió hacer el posgrado en historia comparada y contemporánea y yo en literatura. Y entonces confluíamos en muchas cosas y cada uno tenía su ámbito propio. Pero en todo lo que confluíamos, no lo pensábamos, pero era tejer la relación extraña que tenemos, ¿no? Y eso Que no es- implica competencia, Alberto. Cuando los dos se dedican a lo mismo y ven Nunca para lo, el mismo nunca lo lado, hemos sentido ¿no? como competencia. Es patológico. Tal vez lo normal es sentir competencia y pelearse, entonces, pero, o sea, no quiere decir que no hemos tenido crisis y conflictos, por supuesto, pero nunca hemos tenido un tema de competencia, nunca. Oye, yo tengo una pregunta de tu novela reciente, Los sueños de la serpiente, que es Premio Mazatlán. Este año recibiste el Premio Nacional de Literatura. Este año llovió. Oye, maravilloso. De veras, ¿eh? Qué Nos bien, da qué mucho bien. orgullo y lo Muy sentimos también merecido. como propio ese premio, Muchas ¿verdad? gracias, De lo muchas mucho que te queremos y apreciamos lo que Muchas haces. gracias. No, y que nosotros somos los lectores, al fin Claro. y al cabo los que disfrutamos. Pero aquí de ese dices, premio. has dicho que esto fue recuperarte, que recuperar quién eres tú con la escritura de Los sueños de la serpiente. Bueno, ese es el personaje que está hablando, ¿no? Ah, ¿Ves? Es el personaje que se está buscando. O sea, Claro. hay dos personajes, ¿no? Un narrador primero y hay un personaje principal que ha perdido la memoria, que ha perdido todo, ha perdido su identidad. Con el tiempo vamos aprendiendo que fue manipulado, claro. pero ha quedado en un abandono del cual tiene que reconstruirse. Y entonces se va reconstruyendo muy poco a poco y su reconstrucción va siendo la reconstrucción de un siglo de ilusiones. Sí, de utopías. Fíjate, a mí me gusta mucho esta frase que dice el protagonista, además que construye una especie de casa de textos que lo rodean, ¿no? Todas estas imágenes y lo que significa la escritura, las jaulas. Dice, uno escribe y crea a su alrededor un encierro y a la vez una apertura, un instrumento para ver el mundo más a fondo y simultáneamente más lejos. Uno se encierra en el ámbito de las palabras, se esconde para mirar afuera y adentro al mismo tiempo. Eso lo dice tu protagonista, pero eso haces cuando escribes, ¿no? Bueno, hay por supuesto una intermitencia de mí mismo, pero yo siempre he creído que a pesar de que lo mío es partir de la poesía, o sea, yo me considero antes que nada poeta, pero como soy medio patológico, escribo una novela, ¿no? Entonces, Una novela ensayo, por sí, cierto, ¿no? una Porque es un cosa. híbrido. Sí, hago exacto. una Híbrido, cosa, nunca me he ajá. preocupado por los géneros. No. Pero de lo que siempre me he preocupado, a pesar de que la poesía o lo aparentemente más personal lírico es lo mío, me he preocupado por escuchar otras voces y estar seguro de que lo que a mí me sucede y lo que yo siento no es lo más importante, sino que lo que a mí me sucede y que yo pienso y siento tiene que estar alimentado de lo que sienten los demás. Entonces hay mucha investigación. Sí. En hay investigación de personajes que han estado en manicomios, Sí. de mujeres que han sido traicionadas, o sea, la parte viva, ¿no? Más la investigación documental, porque no basta investigar en libros. Claro. Hay que ver, yo siempre cuando hago investigación para las novelas, veo, si investigo en libros, qué tipo de gente que esté vivo ahora me puede alimentar de una parte vital que tiene que ver con estos personajes. Es ¿Y decir, quién tuvo que ver con Mercader? Sí. sí, Y con por la su- mujer. Pero Mercader es un caso terrible. Es como decir, ¿quién es ahorita el hijo de una Lady Macbeth? Sí. ¿No? Oye, además la relación con la mamá. La que mamá nos es el cuentas, personaje, es un ¿no? personajazo, es el personaje central
de la historia. En realidad, si vemos todo, ves las 17 novelas que se han escrito y los 20 libros de ensayos que se han escrito sobre el asesinato de Trotsky, desde El hombre que amaba a los perros hasta el reporte del policía que llevó el caso, el personaje es la madre. A mí me parece fascinante cómo de algo, de una cosa, de estas cajas, de la desmemoria, derivas, nos haces llegar a la historia de Mercader y sobre todo con estas preguntas sobre el mal, ¿no? El deseo y el mal. Y el lugar común, la fealdad, ¿realmente responde a los patrones que tenemos ahora o están inventados o están interpretados por el tamiz de la ideología? Este tema de la fealdad y de derivar es muy importante porque al reconstruirse él a partir de cero, tiene que cuestionar todo lo que los otros, estas 17 novelas, dan por hecho. Por ejemplo, dan por hecho, y eso a mí mismo me insulta, pero yo encontré un personaje, un enamorado de Silvia Yelov, que se siente más insultado todavía, que digan que es fea. Sí, que es la secretaria, era la secretaria de Trotsky. Se hizo secretaria, ella era una mujer que era una trabajadora social, muy activa, muy inteligente, que fue manipulada por el servicio secreto para que conociera a Mercader, y después 2 años Mercader se la metió a la cama para poder acercarse 15 minutos a Trotsky. Sí, es de una perversión. Estratega, ¿no? Y entonces, claro, su objetivo era otro. Durante un tiempo tuve la tentación de hacer la novela sobre ella, pero sabes que como pude tener acceso a cosas personales, me estaba metiendo en un ámbito que es molesto todavía para mucha gente viva alrededor de ella. Entonces yo traté de ser más respetuoso y tomo una parte de ella, pero mi personaje principal es un enamorado de ella. Y luego, por otro lado, como también se está reconstruyendo a partir de cero la historia, no puede pensar que Stalin es el malo y que Trotsky es el bueno. Todos son malos. En esta novela, si te das cuenta, ni el mismo narrador es bueno. No sabemos qué hizo y hasta dónde hizo. Sabemos de algunas traiciones y algunas maldades, pero no sabemos completa. Pero aquí, a diferencia de muchas de las cosas que yo he escrito sobre la Unión Soviética a lo largo de 40 años, que desde que hice mi tesis sobre Eisenstein, que es mi primera tesis, y su relación con el poder, hasta mi libro Con la literatura en el cuerpo, donde trato de la relación entre los artistas soviéticos y el poder, el artista es como el personaje bueno, el que se salva a través de la escritura, el poeta. Aquí no se salva nadie. No se salva nadie. Y ustedes no se salvan de leer Los sueños de la serpiente de Alberto Ruiz Sánchez. Va a ser una experiencia que sin duda los hará pensar, soñar, conversar y indagar en misterios que no se acaban. Siento que este libro también nos propone un mundo circular, que se parece a lo que tú nos has construido a través de tu quinteto de Mogador, y ya se nos acabó el tiempo, Muchísimas Alberto, gracias, Alberto, por haber estado aquí compartiendo. Un instante de verlas ya es paraíso. Un placer haber conversado. Rosa, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Quédense con Gracias Contraseñas. por estar con nosotros aquí en Contraseñas. Hasta la próxima.